¿Sabe qué me encanta? Mi hipótesis en esta mañana de reflexión con ustedes me hace pensar en una expresión de Jesús después de su resurrección, cuando le dice al Padre: ahora devuélveme todas las cosas que tú y yo teníamos desde antes de la fundación del mundo. Es como si ya todo hubiera estado, ¿qué?, determinado por el Padre. ¿Qué otra cosa pudo venirle a la mente de Jesús ese momento? Israel tenía una práctica que se llamaba la práctica simbólica de la expiación. Ese era un ritual para la expiación que aparece muy bien relatado en el capítulo 16 de Levítico. Y en el capítulo 16 de Levítico, en el verso 5 de ese capítulo 16 de Levítico, porque no lo podemos leer completo, aparece algo de lo que era importante dentro de ese ritual de expiación. Y es que en ese ritual de expiación dice: y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. Ahora yo quiero que vayamos al verso 20 y vayamos al verso 21 de ese mismo capítulo de Levítico. Verso 20 y verso 21. Y dice: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y en el verso 21 dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Yo infiero que en la mente de Jesús tuvo que haber pasado el ritual de la expiación. Y lo que es más extraordinario, en el ritual de la expiación, de esos 2 machos cabríos, uno moría. Y una vez ese macho cabrío moría, el segundo era sacado del templo. Y entonces sobre ese segundo, el sacerdote Aarón ponía sus manos. Y allí, poniendo las manos sobre ese macho cabrío, declaraba un oráculo de iniquidad, declaraba un oráculo de pecado. Es decir, sobre ese macho cabrío, el sacerdote Aarón recogía la experiencia de pecado de todo el pueblo de Israel y conjuraba todo ese pecado sobre ese macho cabrío. Hablaba de todos los pecados que pueden cometerse en la vida de un ser humano. Hablaba de los pecados que caben en la conciencia de un hombre y hablaba de los pecados que no caben en la conciencia de ese mismo hombre. Porque yo quiero que usted sepa que en la vida de los seres humanos no siempre caben todos los pecados. Hay pecados que en nuestra conciencia nosotros jamás estaríamos dispuestos a realizar. Pero son pecados y habrá humanos siempre que estarán dispuestos a realizarlo. Por lo tanto, el sacerdote Aarón ponía las manos sobre el macho cabrío vivo y entonces le decía a ese macho cabrío: sobre ti caerá toda suerte de pecado que pueda cometer la mente, el corazón, la vida, el ser humano. Y una vez declaraba todos los pecados que el ser humano en Israel podía cometer, entonces ordenaba que ese animalito se llevara al desierto y se le entregara a Azazel. Azazel no era otra cosa sino que dentro de la tradición judía, Azazel era el demonio del desierto. Que
producía maldad en la conciencia de los hombres. Por lo tanto, la intención de Aarón, cuando mandaba ese animalito con todos los pecados al desierto, a Azazel, lo que quería decir era, como consecuencia del macho cabrío que murió, todos los pecados están sobre este animalito, y como no pueden permanecer en el pueblo, Azazel, a ti te los devolvemos. Desde luego, una vez el animalito quedaba en el desierto, la gente tenía gran terror, tenía gran miedo. ¿Saben cuál era el terror? Que el animalito volviera. Si el animalito volvía, quería decir que Azazel dijo, no, el sacrificio no valió, el pecado llegó de nuevo al pueblo. Y aquí sí que se formaba la de San Quintín. Ahora, una vez, el animalito moría en el desierto y no regresaba. Entonces el pueblo decía, ahora vamos a la fiesta de la expiación. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, tuvo que haber pasado esos pensamientos bíblicos por su mente y por su corazón. Cuando Él está diciendo, si es posible, mira a ver si esto puede cambiar. Y el Padre en su silencio le está diciendo, ya está determinado. Yo soy tu Aarón. Y yo soy tu Aarón sobre ti. Note bien que el profeta Isaías dice, Jehová quiso cargar sobre él el pecado de todos nosotros. Y como Jehová quiso cargar sobre él el pecado de todos nosotros, entonces llana y sencillamente no había otra alternativa. Tú determinaste, tú decidiste encarnarte dentro del plan de gracia y de misericordia para la humanidad, y este plan tendrá que ser llevado a cabo hasta lo sumo. Tú serás no uno de los machos cabríos, tú serás los dos machos cabríos. En ti se cumplirá los dos machos cabríos. Eres el único Cordero de Dios. Él es el único Cordero inmolado. Por lo tanto, tú morirás, pero no solamente morirás, sino que también sobre ti se declarará el pecado de toda la humanidad. Los pecados que caben en la conciencia de un hombre y los pecados que no caben en la conciencia de un hombre. Y tal vez alguno de ustedes se estará preguntando, ¿y qué es eso de un pecado que cabe en mi conciencia y de uno que no cabe en mi conciencia? Es simple, es sencillo. Hay pecados que tú y yo cometemos, que hemos cometido, y que ya y sencillamente podemos estar arrepentidos de ellos, pero a fin de cuentas descubrimos que nuestro error no laceró a nadie. Es un pecado que humanamente tenemos vergüenza de él, pero a fin de cuentas lo cometimos y podemos caminar con el rostro erguido. Pero hay unos pecados que tal vez no quepan en tu psiquis, como por ejemplo el pecado inmoral de violar a una criaturita. Ese acto vergonzoso, ese acto vil, ese acto asqueante probablemente no quepa en tu psiquis, como el pecado de abusar de una anciana o de un anciano.